Híjosles, como dicen en mi pueblo los chiquillos, híjosles. De verdad que uno quisiera, no sé, usar otro tipo de palabras con la ministra burra, pero no te queda de otra más que decirle ministra burra. El día de ayer le dieron una revolcada todos los ministros de la Corte, porque la mujer no se adapta al tema. Yo les he dicho muchas veces, y vamos, ya tiene más de un año en la Corte, les he dicho que yo siento que ella sufre estando ahí, de verdad, lo sufre porque no está al nivel que están los otros, incluida la ministra pirata e incluida también la ministra militante. Lenia Batres no tiene la capacidad para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es más, yo ni como abogado o abogada, yo ni como abogada la contrataba. No, o sea, ni para que me llevara mi divorcio voluntario la contrataba, no. De verdad está muy poco preparada, y esto se vio. Entenderán que yo no soy abogado, entonces se me pueden escapar detalles, pero el día de ayer se estaba discutiendo, entiendo que llegó a la Corte un tema en el que se está tratando de saber qué hacer con artículos que entran al país y que se hace una importación temporal de ellos, después tienen que salir del país, pero después se quedan en el país y los venden y hacen un regreso simulado de ellos. Entonces, por ahí va más o menos el tema, lo explican, ahora ustedes escucharán, pero lo que pretendía Lenia Batres era retirar, la que presentó el proyecto fue la ministra pirata Yasmín Esquivel, y entonces Lenia Batres pretendía que se retirara el proyecto, que no se debatiera, que no se discutiera, porque según ella se requerían hacer estudios económicos y de otro tipo para poder entender qué estaba pasando, y esto pues ofendió a los ministros, porque le dijeron, a ver, espérame, o sea, usted está diciendo que no tenemos capacidad para traer a debate este tema, y si en el debate nos damos cuenta que efectivamente se requiere un estudio técnico, solicitarlo. Eso me está diciendo. La ministra burra demostró en esta carta que le envió tanto a Norma Piña como a Yasmín Esquivel que el tema que se iba a tocar la supera, que ella no sabe ni de qué se estaba hablando, que ella necesitaba más asesorías, y eso que tiene como 70 asesores, y pues que es de una locura, pero de una locura. Le dicen de manera muy educada, la cara que puso el ministro Lainez ante la petición de Lenia Batres. Ahora lo van a escuchar y creo que ya cuando lo escuchen lo van a entender mejor. El origen de la contradicción, les voy a dejar los videitos. Lo que propone Lenia Batres, aquí es cuando se pone a leer la carta y ella dice por qué quiere que retire el proyecto la ministra pirata. Aquí le contesta Loretta Ortiz: yo sí tengo la capacidad y la competencia para resolverlo ahorita. Le dice, a ver, para eso fuimos nosotros elegidos como ministros de la Corte. En pocas palabras le dice, si tú eres bruta, no quiere decir que todos los demás lo seamos. Lenia Batres pidió a Yasmín Esquivel y a la ministra presidenta retirar un proyecto sobre una contradicción de criterios que propone Esquivel Moza. Lo que le acaban de contestar el ministro Lainez y Loretta Ortiz a Lenia Batres. Loretta Ortiz: yo sí tengo la capacidad y la competencia para resolverlo ahorita. Le dijo en pocas palabras, usted es burra, ministra burra. Y vienen otros videitos. Uy, creo que déjenme, me regreso porque me perdí. Bueno, sí, ya. Entonces, después la ministra pirata le dice a la ministra burra, ¿sabe qué? De acuerdo a lo que me han estado comentando aquí algunos ministros, voy a retirar el proyecto, pero no por los motivos que usted está dando, porque los motivos que usted está dando son muy tontos. Lo voy a retirar para mejorarlo, pero no por lo que usted está diciendo. Dice Ernesto Guerra: la lucha por la presidencia de la tremenda Corte ha iniciado desde ya. Qué agarrón entre Lenia Batres y Yasmín Esquivel.
Juzguen ustedes los argumentos técnicos de la ministra proponente y los otros argumentos, o sea, los de la ministra burra. Esta es una belleza de video cuando dice Ernesto Guerra, este señor debería ser presidente de México, porque la forma en que se queda cuando dice, a ver, espérenme, escuchen esto y ahorita ya les dejo el video, escuchen cómo dice. Totalmente en contra de una solicitud en los términos que ha planteado la ministra Batres. No me refiero a que se pueda aplazar o retirar un asunto, sino las razones. El que se requiera un análisis financiero o presupuestario, señala ella, para tomar una decisión adecuada. Sí, totalmente en contra. Se queda, es que la cara que pone al final, una decisión adecuada. Lo explica mejor ahora en el video, ustedes lo van a ver, porque dice, adecuada con base en qué, mejor, más alta, más baja, o sea, adecuado es un término muy amplio, adecuado con base a qué o en qué. No, de verdad de manera muy, muy elegante. Ayer la pendejearon a Lenia Batres. Dice Mott Lainez, después de darle una barrida constitucional de elegancia en técnica jurídica a la ministra burra, hoy en el Tribunal Pleno de la Corte. Y al final, pues ya dice, muy fiel a su estilo, que le ha caracterizado, cuando no hay argumentos técnico-jurídicos para debatir, se grita. Pero la respuesta es magisterial del ministro Javier Lainez. Por respeto al Pleno, le dice, sigamos. Ahí le pone la mano, tranquila, ya, por favor, deje de decir sandeces, estamos trabajando, ministra burra. Gente, ¿saben qué es lo grave del caso? Lo muy grave del caso es que sí tiene muchas posibilidades de llegar a ser ministra presidenta de la Corte, la ministra burra Lenia Batres. Eso es lo triste del asunto. Les dejo los videos, aunque no se entiendan mucho los términos jurídicos que utilizan, pues están a un nivel bastante elevado como para lo que podemos entender nosotros los ciudadanos comunes, los mortales, pero con la explicación que dan, si ustedes ponen atención, se logra comprender. Yo creo que bastante bien para saber quién tiene razón y cómo dejan como burra a la ministra burra. Escúchenlo. 8/2025, suscitada entre el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 14º Circuito, bajo la ponencia de la señora ministra Esquivel Moza y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, existe la contradicción de criterios denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno. Y tercero, publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo. Gracias. Gracias, ministra presidenta. He presentado dos oficios esta mañana, uno dirigido a la ministra Yasmín Esquivel Moza, otro dirigido a la presidenta de este pleno. Doy lectura al oficio dirigido a la ministra Yasmín Esquivel Moza. Por este conducto le solicito atentamente, con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, retire el asunto que enlistó para la sesión del Pleno de esta Suprema Corte del día de hoy, identificado como contradicción de criterios número 8/2025. De acuerdo con dicho artículo 19, los proyectos de resolución de asuntos sometidos a consideración del Pleno podrán ser retirados cuando se acuerde una modificación y el ministro ponente acepte reelaborar el estudio correspondiente. Asimismo, establece que bastará con que un ministro lo solicite para que se aplacen uno o más asuntos, salvo que, por la excepcionalidad del caso, la mayoría del Pleno decida no hacerlo. El proyecto pretende resolver sobre la constitucionalidad de las reglas generales en materia de comercio exterior para 2012, 2013, 2014 y 2015,
2015 con relación a la enajenación de mercancías que tras haber ingresado al país bajo un régimen de importación temporal son vendidas en territorio nacional mediante una ficción jurídica conocida como retorno virtual. Determinar como inconstitucional el pago y la retención del IVA con motivo de la enajenación de mercancías en territorio nacional consideradas retornadas virtualmente al extranjero podría implicar la legitimación de evasión fiscal y producir un daño significativo a la hacienda pública. Por tanto, para tomar una decisión adecuada sobre este asunto, es fundamental que el proyecto incluya un análisis del impacto económico y las repercusiones que tendría la resolución a nivel nacional e internacional, incluyendo las posibles implicaciones con los tratados de libre comercio suscritos por el Estado mexicano. El perjuicio que puede causarse es tal, por ejemplo, en el caso identificado como CEFA 1758/2024, promovido por una empresa, no mencionaré en este momento su nombre, pendiente de resolver en la segunda sala. El fisco podría enfrentar una pérdida de 13.500 millones de pesos, incluyendo actualización, multa y recargo. Constituiría entonces una condonación ilegal que comprometería la continuidad de políticas públicas y programas sociales en perjuicio de la población más vulnerable del país, si es que así se considerara. Por ello, la resolución del asunto que usted ha enlistado para la sesión de hoy debe tomarse con el estudio minucioso que atienda su naturaleza y complejidad de manera responsable para no afectar el interés público, facilitando en su caso la evasión fiscal o una evasión fiscal a gran escala. Por lo anterior, reitero la solicitud de que se retire este asunto hasta en tanto el Pleno tenga conocimiento del impacto material que puede causar a nuestro país. Y solicité también a la ministra presidenta, en caso de que la ministra ponente no acepte el retiro del asunto, con fundamento en los artículos 9 y 17 del Reglamento de Debates del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 19 del Reglamento Interior de esta Corte, solicito que se retire el asunto identificado como contradicción de criterios número 8/2025, listado para la sesión del día de hoy, 27 de febrero. El proyecto pretende resolver los internacionales a los que está sujeto y obligado México, nos obligan como país, como Estado mexicano, a garantizar un esquema determinado para precisamente en estas situaciones de importaciones o exportaciones temporales de mercancías entre los tres países comerciales, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, a llevar un sistema de recaudación fiscal o de importaciones temporales. El incumplimiento de una obligación de esta naturaleza genera responsabilidad internacional y al mismo tiempo se pueden suspender o dejar de aplicar los instrumentos internacionales. Situación en la que México, yo no quisiera ver a México, y más cuando tenemos que dar certeza a los mercados financieros, uno, a las importaciones al país, dos, a las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Lo que hay que dar es certeza jurídica que cada día que nos atrasamos en resolver este proyecto está en vilo, porque no podemos, nosotros tenemos la capacidad suficiente, por eso fuimos nombrados ministros de la Suprema Corte para resolver este asunto. Y en el caso particular, yo sí tengo la capacidad y la competencia para resolverlo ahorita. La presidenta, bueno, yo en primer lugar a mí sí me gustaría, sería para mí muy importante que quede muy, muy claro que estoy totalmente en contra de una solicitud en los términos que ha planteado la ministra Batres. No me refiero a que se pueda aplazar o retirar un asunto, sino las razones. El que se requiera un análisis financiero o presupuestario, señala ella, para tomar una decisión adecuada. ¿Sí?
con todo respeto, ¿qué significa eso? Entonces, si hay un gran impacto, la norma es constitucional, o si el impacto es menor o en otro grado, pues pudiéramos declararla inconstitucional. Con todo respeto, yo nunca compartiría como juez constitucional una tal petición y un razonamiento de este tipo. En segundo lugar, estoy de acuerdo y estoy consciente que toda decisión, sobre todo de un tribunal constitucional, conlleva una serie de impactos o de retos políticos, muchas veces, sociales, muchísimos, como la interrupción del aborto, por ejemplo, muy polémicos, inclusive nada populares, a veces incluso entre las mayorías, y también impactos financieros, y eso no significa que no se tomen en cuenta, pero queda la valoración de cada juez constitucional en cuanto... Yo recibí la nota de la ministra Batres en la que solicita retirar el proyecto de la contradicción de criterios 8/2025 bajo 2 argumentos que ya se han leído aquí, los argumentos. Y bueno, pues yo considero, primeramente, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los argumentos que señalan ni los motivos para retirar el asunto. Yo retiraré el asunto por los siguientes motivos. Primero, porque he escuchado de mis compañeras y compañeros que no tienen inconveniente en que se pueda aplazar el asunto para efecto de que se pueda continuar analizando algunos puntos que pudiera haber todavía dudas, según señaló el ministro Javier Lainez, o pueda yo tener la oportunidad de estudiar el planteamiento que hace el ministro Pérez Dayán, así como algunos otros comentarios que me han hecho llegar el ministro Alfredo Gutiérrez también por escrito. Por esas razones yo no tengo inconveniente en aplazar para analizar esos puntos técnicos del proyecto, pero no por las razones que dice la ministra Lenia Batres, porque para mí considero que la única forma de saber si es indispensable llevar a cabo un análisis de impacto económico del proyecto es precisamente sometiéndolo a debate, que es mi obligación atender las opiniones de las ministras y ministros y no solo la de una sola posición. Yo podría aceptar inclusive retirar el proyecto, incorporar cifras y datos, como lo pide la ministra Batres, siempre y cuando la mayoría de ustedes así lo disponga previa discusión del caso. Pero hoy lo retiraría por estas razones que he mencionado del ministro Lainez, el ministro Pérez Dayán, el ministro Juan Luis González Alcántara, que nos ha comentado inclusive lo del tema de las audiencias. También debo señalar que si la mayoría de las ministras y ministros apoya el proyecto que yo presentaré, porque voy a analizar estos puntos, y piensan que el pago de un solo IVA implica una evasión fiscal de gran escala o una condonación ilegal a favor de las empresas, tampoco tendré inconveniente en agregar tales calificativos. Sin embargo, les adelanto que yo votaré en contra de estos adjetivos porque no es mi estilo dañar la reputación de nadie, mucho menos de las partes. Segundo, porque estaríamos adelantando una posible responsabilidad penal sin juicio previo para alguna de los justiciables. Y finalmente, en la construcción de la jurisprudencia que se origina de las sentencias opositoras que vamos a analizar. Palabra por las alusiones realizadas por la ministra Yasmín. Yo quisiera agradecerle que lo haya retirado. Me parece que es correcto. Me parece, y yo insistiría, que independientemente de que ella considere que no es el elemento fundamental o motivo por el cual lo retira, de todas formas yo insistiría en que se incorpore en el proyecto respectivo, y si no en el engrose correspondiente estaré solicitándolo a este pleno que se incorpore la cantidad de lo que puede impactar al presupuesto de la Federación, una resolución que considere como inconstitucional estos conceptos de pago. Comentaría, porque se aludió finalmente a lo que argumenté en el propio escrito. Yo considero que soy responsable también
de las valoraciones que haga en su caso. En este momento, al día de hoy, este pago es considerado constitucional. Cualquier pago que no se hiciera sería inconstitucional si no lo resuelve así este Pleno, obviamente. Por esa razón se estaría, en caso de que se deje de pagar sin esta resolución, pues estaría obviamente evadiendo un pago que en este instante es constitucional. En segundo, quiero agradecerle, ministra presidenta, esta observación desde el punto de vista de carácter técnico, mismo que valoraré con todo cuidado. Y por otro lado, yo les presentaré el proyecto nuevamente. Quien no esté de acuerdo, que haga su voto concurrente. Quien considere que debe venir algo más, se someterá a votación y este honorable Tribunal Pleno tomará las determinaciones, como dice la Constitución, por mayoría de los ministras y ministros. Gracias, ministra presidenta. Que no nos debería, por lo menos, creo yo, ser indiferentes. Gracias. Ministro Lainez. Sí. Gracias, nada más breve. No pago 5,000, pago 50 pesos. 5,000 pesos. No, aquí 5,000 pesos, ahorita traigo la sentencia. Pero bueno, independientemente de eso, no, ministra, yo creo que mejor no me merece ningún tipo de comentarios. Gracias. Ese tipo de respuestas. Gracias. Por respeto al Pleno, sigamos. Gracias, ministro Lainez.